Ahora sí, ¿están listos para recibir la palabra de Dios? Recuerden que hemos estado trabajando unos temas sumamente interesantes con relación a la fidelidad a Dios. Y el domingo antes pasado hablamos sobre fiel a Dios a pesar de mí mismo. Y en esa prédica intentábamos que entendiéramos que el primer enemigo que tenemos no es el diablo, tampoco es el mundo, sino que somos nosotros mismos. Es nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra debilidad. Es lo que nos imposibilita serle fiel a Dios. Si no, repare un poquito en sus pensamientos. Usted puede estar lo más alabando a Dios, lo más en comunión, y en cualquier momento de ocio le llega un pensamiento que usted dice, ¿de dónde salió este pensamiento? Si yo estaba orando hace un ratito. Sale de nuestra concupiscencia. Otras veces estamos muy tranquilitos y nos pisan el dedo chiquito y ya queremos matar a la gente. ¿De dónde salió ese homicidio? Salió del corazón. Dice la palabra de Dios que los homicidios salen del corazón de la persona. En este caso se refiere a la concupiscencia. En ese texto la palabra corazón se refiere a la concupiscencia, que es la parte torcida del hombre donde el pecado se gesta, donde el pecado se produce. Entonces tenemos que aprender a trabajar con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad. En el cristianismo a veces nos enseñan, mata la carne. Hay cosas que no se matan ni se reprenden, y la carne es una de ellas. Usted no puede reprender su cuerpo. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, le deseaba de alguna manera que este cuerpo dejara de hacer su función. Pero él sabía que si el cuerpo dejaba de hacer su función, él dejaría de estar aquí y dejaría de servir a los creyentes. Por eso él decía en otro texto, si estoy aquí, bien para ustedes porque puedo enseñarles. Si me voy, bien para mí porque estaré para siempre con el Señor. Y tengo un dilema, ahora no sé qué hacer. Quisiera irme con el Señor, pero también quiero quedarme. Entonces él está hablando de la importancia real del creyente. Estar con Dios es mucho mejor, ¿sí o no? Pero a veces el deseo de ayudar a otros, que era el caso de Pablo, uno quiere quedarse. Pero la carne, dice Pablo también, que se niega a hacer la voluntad de Dios. Y hay que someterla. Yo tengo que saber por dónde el diablo me ataca a mí. Créame que no a todos nos ataca igual. Mi tentación no es la suya. Quizás no, puede tener parecidos, similitudes, pero no es la misma. Y yo decía ese domingo que hay un pecado que nos agrada. Hay un pecado que nos gusta, por lo menos. Y yo siempre digo a nivel de jocosidad que hay un pecado que nos gusta, por lo menos uno. Hay algunos que tienen 2, otros tienen 3 y otros tienen una gran variedad de pecados que les gusta. Y les gusta porque, o nos gusta porque genera cierto nivel de placer en nosotros. Cuán difícil es decirle no a algo que nos produce placer. Y es donde comienza la batalla fuerte. Porque decirle no al pecado que nos produce placer es difícil, muy difícil. Pero es donde tenemos que aprender a serle fiel a Dios justamente en esa área en la cual estamos tentados todos los días. Satanás no sabe lo que pensamos, pero sí sabe a qué reaccionamos. Y muchas veces no viene con el pecado en sí, pero viene con algo que te va a hacer reaccionar como él quiere para que baje la defensa y él atacarte con la oferta del pecado. Satanás es un estratega. A diferencia de nosotros, él sabe cómo reacciona nuestra carne y nos puncha por allí y por aquí, le da algunos botones por allá y nos hace entrar en pecado. Pero a pesar de eso, tenemos que buscar la forma de serle fiel a Dios. Cada día me voy a levantar en la mañana y le diré a Dios, Señor, ayúdame este día a serte fiel a pesar de mi humanidad, a pesar de mis debilidades. Podemos hacerlo. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy con Él, estoy fortalecido. Si estoy sin Él, estoy caído. ¿Entendió eso? Pregúntate dónde estás ahora. ¿Estás caída o caído? Posiblemente dejaste a Dios atrás. Posiblemente
te olvidaste de la oración. Posiblemente te olvidaste de tener intimidad con tu Padre. Hay que volver a ese lugar secreto. La semana pasada hablamos acerca de serle fiel a Dios a pesar de las circunstancias. La vida está compuesta de diversidades de circunstancias. Que seamos creyentes o no, pasaremos por allí. Dice la Biblia que una misma cosa le ocurre a todos. Diga conmigo, una misma cosa ocurre a todos. A veces pensamos, bueno, yo soy creyente, a mí las cosas no me pueden pasar igual que a otro. Saca eso de la cabeza. Posiblemente te vaya peor que a otros. Y hay que entender eso. Mucha gente cuando se ven en situaciones diversas y difíciles, se olvidan de que Dios prometió estar con nosotros aún en lo difícil. Muchas veces Él no nos va a sacar de lo difícil, pero sí nos va a acompañar en todo el tramo difícil de la carretera. Estará allí con nosotros. Entonces la gente quiere como que Dios vaya adelante pavimentando cada hoyito para no chocar con nada, que todo esté plano. Créame que no. En este camino hay montañas, hay desiertos, hay valles y hay calles malas. Y Dios dice, pasa por ella. ¿Por qué hay que pasar por ella? Porque al pasar por ella vemos el poder de Dios y conocemos a Dios mejor. Aquí ya sabemos que la mayoría conoce a Dios en el aspecto de la salvación. ¿Cuándo son salvos? ¿Cuándo son salvos? ¿Tienen miedo? ¿Cuándo son salvos? Nunca podemos dudar de que somos salvos. Nunca. A pesar de que tengas debilidades. Eso no quita el que sea salvo. Eres salvo por la sangre de Cristo que te ha bañado, te ha limpiado de todo pecado. Amén. Esa es la salvación en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando usted está en dificultades, comienza a pensar, ¿y será que es verdad que Dios me acompaña? Y comienza uno a dudar. Olvida la fe que Dios le ha dado. No puedo olvidar ninguna de las palabras que Dios me ha dado. Y justamente de eso quiero hablarle esta hermosa mañana. Hay que permanecer fiel a Dios y a su palabra. Lo que Dios dice. Y cómo a veces el enemigo se enfoca en quitarnos la palabra. Si no tenemos palabra guardada en el corazón, no tenemos fundamento. El fundamento del creyente no es una palabra motivacional. El fundamento del creyente no es una palabra que te haga brincar simplemente. Es una palabra que genera fundamento. Una palabra en la cual tú puedas pararte, sostenerte. Que cuando vengan los vientos, tú digas, puedo estar de pie en esta palabra. Que cuando venga la tentación, tú digas, yo puedo pararme en esta palabra. Pero ¿cómo te paras en una emoción? La emoción es cambiante. La emoción, ahorita estamos júbilo y brincando todos acá. Ahorita hay un ambiente de júbilo y todavía está el ambiente acá. Pero ahora estamos recibiendo una palabra. Imagínese usted brincando y saltando oyendo una palabra. ¿Qué va a pasar? Eventualmente se va a distraer. Ahora, cuando Dios me dé una palabra, tengo que saber que el enemigo buscará la manera de robar esa palabra. Porque el pueblo perece cuando les falta conocimiento. Si nos falta conocimiento, posiblemente estemos pereciendo. Perecer en el sentido de que cometeremos más errores, vamos a equivocarnos eligiendo, vamos a accionar contrario a la voluntad de Dios, solo porque nos falta conocimiento. Esa es la idea de un niño. Un niño puede tener buenos sentimientos, pero no tiene conocimiento, lo cual va a hacer que cometa errores sin querer. Igual un adolescente. Un adolescente puede tener los mejores deseos, pero no va a elegir lo mejor porque no tiene conocimiento necesario. Es donde la mayoría de los adolescentes fallan y es donde nosotros no lo comprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque son inmaduros. Dios dice que una iglesia sin conocimiento es una iglesia inmadura. Una iglesia que va a elegir mal. Aún Dios diciéndole por aquí, va a decir no, por allí. Es una iglesia sin capacidad de bregar sus dificultades. Es un creyente que ignora sus propias debilidades. No podemos ignorar nuestras debilidades nunca. Dice Pablo que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, pero tampoco menor
concepto de sí del que debe tener. Si yo pienso por debajo de lo que yo soy, eventualmente me comporto por debajo de mi nivel. Ahí está la raíz por la cual Satanás nos roba la palabra. Nos hace sentir que no somos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, sencillamente tampoco eres heredero de Dios. Tampoco tienes el Espíritu Santo. Tampoco tienes la bendición de Dios. Entonces, ¿quién eres? Satanás hace que olvidemos que somos hijos. Y como somos hijos, le servimos al Padre. Pero como hijos, no como esclavos simplemente. Hay una diferencia. El esclavo trabaja y no espera bendición. El hijo trabaja y sabe que a la postre lo que está haciendo es trabajando para su herencia. Y Dios dice: yo soy padre de muchos, y el que me llama padre, yo le voy a dar herencia a granel. Herencia en los cielos y herencias aquí en la tierra. Ahora, es importante la identidad nuestra. Jesús habló de una parábola en Mateo 13. Me gustaría que vaya allí conmigo, por favor. Vamos a ver cómo Jesús explicó esta parábola en Mateo 13. Muy interesante. Usted, yo sé que ya ha oído esto un montón de veces. Un montón de enseñanza acerca de la parábola del sembrador, esto y que lo otro. Vaya buscándolo ahí tranquilito. A partir del versículo 18, él comienza a explicar esta parábola. Y es la parte que me interesa, porque él va a hablar de la diferencia que hay entre las personas que reciben la palabra de Dios. En uno de esos casos yo puedo encontrarme. Yo he predicado mucho sobre esto, y algunas prédicas yo le decía que ese es el tipo de creyente que aparece en las iglesias. Pero también hemos visto que no solamente es el tipo de creyente que puede aparecer en la iglesia, sino que yo puedo encontrarme en una de esas situaciones, aunque no sea mi carácter real. Por ejemplo, presenta 4 terrenos: uno que está junto al camino, otro que está entre piedra, otro entre espinos y otro que está en buena tierra, tierra lista. Hay momentos en que yo soy buena tierra. Cuando la palabra es fácil y yo estoy listo para recibirla, me convierto en buena tierra. Tengo las condiciones para hacer que esa palabra se desarrolle en mi vida. Pero cuando la palabra que viene va a chocar con mi estructura, con mi forma de ser, con mi carácter, entonces es como que la palabra cae en piedra, porque va a encontrar adversidad, va a encontrar lo contrario. Ahora vamos a ver lo que Jesús dice explicando esta parábola a partir del versículo 18. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, porque no entendió la palabra, obviamente la puede perder. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Hay que cancelar esa manifestación de corta duración. Dios quiere que seamos de larga duración en su palabra y en su camino. Pues al venir la aflicción, oiga bien, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, por lo que ha creído, lo que ha recibido, luego tropieza. Es decir, decide abandonar porque lo están persiguiendo por su fe. 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, este creyente no se ha ido de la iglesia nunca, pero sencillamente no ha adelantado
porque los afanes, las aficiones, las dificultades de la vida y de este siglo